¿Cómo andan todos? Vamos a hablar hoy de una acción a diferencia de una criptomoneda. Vamos a hablar de AMC, que está teniendo un posible short squeeze. De hecho, el viernes pasado tuvo una suba impresionante con ciertos datos bastante interesantes. Esta acción habíamos hablado al principio de cuando creamos el canal, más o menos hace un año, donde comenzamos a hablar de todo este periodo de short squeeze que tuvo, que fue bastante interesante, junto con GME. Ahora, vamos a ver qué tenemos en este caso, qué posible comportamiento podemos esperar esta semana, qué patrones vemos en los gráficos, y vamos a ver también algunos datos importantes para analizar un posible short squeeze. Como siempre, suscríbanse si no están suscritos, denle click a la campanita porque de esa forma reciben notificaciones cuando subimos nuevos videos, y si me ayudan con un like, ayuda bastante que el canal y el video se muestre más y a ustedes no les cuesta nada. Así que comencemos con el video. Bueno, acá estamos viendo un gráfico diario de AMC y vemos que el primer viernes, o sea, el viernes pasado tuvo un incremento muy violento. Acá lo vamos a mostrar en los gráficos. Esto vamos a poner una reglita para que puedan ver exactamente de cuánto fue más o menos la variación de precio. Y estamos hablando de un 15% en un solo día. Y es importante además porque esto se está dando con incremento de volumen, que lo vemos acá. Y además estamos viendo que esto fue un día viernes que en general tenemos vencimiento de opciones. ¿Y qué tenemos en particular con el tema vencimiento de opciones un día viernes en un bear market? Lo que tenemos es que, como toda acción o cripto que está bastante más bastardeada, por así decirlo, en un periodo bajista donde tenemos un bear market, lo que más probable podemos tener como comportamiento es que son las que están amplificadas en movimiento. Es decir, que si el mercado general de acciones está cayendo, generalmente estas acciones y las criptomonedas también son golpeadas fuertemente. Es decir, que le golpean fuerte como para que baje el precio lo más posible y de esa forma aprovechar un short. Porque claro, si el mercado, el índice general está cayendo, acciones importantes y con empresas fuertes están cayendo, lo que son meme stocks o similar también van a ser golpeadas y todavía más fuertemente porque va a haber más incertidumbre. ¿Esto significa que AMC no tiene un proyecto, no tiene algo detrás que está interesante y lo cual lo es? No, no significa eso. Puede ser un muy buen proyecto. A lo que uno va es cómo mira el mercado a estas acciones. Y a eso nos estamos refiriendo con que en todo este bear market lo que teníamos era que el mercado en sí tuvo muchas operaciones put porque obvio, uno quiere sacar beneficio del short que puede llegar de la caída de precio que puede llegar a tener una acción como esta cuando todo el mercado está cayendo en general. Ahora, si justo pasa lo que pasó el otro día, el viernes, donde el S&P se dio vuelta y dio bastante buenos resultados, al igual que todo el resto de las acciones, claro, esta empieza a volar. ¿Por qué? Y porque tenemos opciones que están jugando en contra. Si uno juega una opción en contra, recordemos que tenemos que el que vendió la opción sale a cubrirse, es decir, sale a comprar acciones, por lo tanto agrega presión compradora. Y así se forma un squeeze, entre otras cosas, donde justo el vencimiento de las opciones, junto con muchas ventas en corto, hace que todo el resto sea, toda la cobertura que se tiene que realizar para cubrir esas operaciones, que son compras, vayan a generar un short squeeze en este caso. Ahora, veamos los datos para ver en qué sucedió y también veamos qué patrones tenemos luego en el gráfico este. Primero pasemos a ver un poquito Ortex, que tiene un tweet hablando de esto. Y vemos qué dijo Ortex el día 27 de mayo. Acá lo tenemos relacionándose a AMC, donde dice que subió un 17%, que eso fue lo que comentamos, junto con el rally del mercado. Obviamente que hay una correlación, pero una correlación amplificada. Tenemos un short interest que representa 119 millones de acciones, que representa un 23% del free float. Es decir, que es un porcentaje interesante. Estamos hablando que un short interest, o sea, la cantidad de acciones hechas en corto son del 23%. Y luego tenemos un resultado que es o sea, que esto termina con una subida tan violenta del 17% en un solo día, con tanto short interest hecho, resulta en una pérdida de 235 millones en los short sellers solamente ese día. Estamos hablando de una pérdida gigantesca. Y además, obviamente, cuando aumenta la volatilidad de una cripto o de una acción, como en este caso, tenemos que el precio de compra, es decir, el costo por pedir prestado aumenta. ¿Por qué? Y claro, porque el que va a darte las acciones para prestártelas para que vos hagas un short, dice, esto es más peligroso, yo tengo que recibir más dinero, mi prima de riesgo aumenta, por lo tanto yo te voy a pedir más dinero, más interés para darte una acción para prestártela. Entonces, en 13% ya es bastante alto. Puede subir más, obviamente. Ahora vamos a ver los gráficos históricos para que puedan ver eso. Pero bueno, es un porcentaje importante. Y miren esto.
El mismo día, Ortex vuelve a actualizar, es decir, que vuelve a publicar, y estas 235 millones que fueron de pérdidas pasaron a 264 millones, casi un 10% más, bastante alto, así que es algo para tener en cuenta. Y de esos 10% más se dio por un 1% más de aumento de precio. Veamos un poquito unos datos más profundos. Acá vemos algunos datos de mercado de Ortex, donde podemos ver históricamente. Tenemos los datos desde julio del 2017 hasta este mes de mayo del 2022. ¿Qué tenemos? En rojo tenemos el precio en rojo y verde tenemos el precio de AMC en dólares. Abajo tenemos el volumen que se comercializó y tenemos el reportado, es decir, el short interest reportado por los exchanges, por los brokers, como porcentaje del free float, y tenemos el estimado por Ortex. Y veamos un poquito y también otro dato importante, los días para cubrirse, los days to cover que están en préstamo. ¿Qué significa los days to cover? Significa la cantidad de días que se necesita teniendo en cuenta el volumen que se maneja en el mercado. Entonces, ¿cuántos días necesitan los short sellers para cubrir su posición? Para que un short seller cubra su posición, tiene que salir a comprar o recomprar, mejor dicho, las acciones que vendieron. Así que hay que tener en cuenta eso. Veamos qué tenemos. Vemos que el pico de días para cubrirse fueron de 10,8 días, que fue esto en diciembre del 2019, más o menos. Después tuvimos picos intermedios en agosto del 2020, que también fueron bastante elevados. Y miremos un poco el movimiento del precio. Cuando empezó a subir en estos últimos tiempos, cuando tuvimos el short squeeze, miren cómo empezó a bajar la cantidad de días para cubrirse. ¿Por qué bajaba? Porque claro, el precio empezó a subir, empezó efectivamente a tener un squeeze y eso hizo que los short sellers salgan a comprar las acciones efectivamente y obviamente como ya salieron a cubrir sus posiciones, empezó a bajar los días por cubrirse porque bueno, un porcentaje ya justamente en ese movimiento que fue consecuencia de esa presión compradora que elevó el precio, hizo bajar los días por cubrirse. Eso por un lado. Luego veamos otros datos más. Tenemos que en términos reales ahora mismo los días por cubrirse están empezando a subir desde hace bastante. Estamos hablando desde agosto del 2021 que empiezan a subir fuertemente. Por lo tanto hay un short interest subiendo. De hecho, si vemos el reportado que vemos de naranja, esta curva naranja que podemos ver que es el estimado por Ortex, junto con el reportado que lo tenemos justamente abajo, no se puede ver muy bien porque está justo abajo, están muy similares, muy cerca, están rondando ahora mismo el 23-24% de short interest reportado en términos de porcentaje del free float. Entonces, tenemos una semana que puede ser peligrosa para los short sellers porque tenemos un posible rally temporal de corto plazo, por lo menos en el mercado de acciones, de los índices. Por lo tanto, esto implica un rally más fuerte en el caso de acciones con más volatilidad, como puede ser AMC. Tenemos un creciente costo de interés, costo de pedir prestado, es decir, un aumento del interés para pedir prestado las acciones para hacer un short selling. Tenemos incremento en los días por cubrirse, por lo tanto empiezan a darse algunos condimentos que podrían tranquilamente dar una situación muy similar a la que tuvo AMC en los últimos días, que vemos que acá el viernes subió fuertemente, pero en los últimos 3 días, miren cuánto subió la acción, subió un 40% en 3 días con un leve rally alcista de los mercados. Ahora, ¿qué situación tenemos también? Tenemos que en el corto plazo, viendo un gráfico de un día, tenemos un doble piso acá, donde tenemos... No es una divergencia exactamente porque la verdad es que el piso está muy similar, pero podría tomarse como una divergencia débil, es decir, un movimiento débil. Si el precio hubiera sido de este tipo, o sea, hubiera salido de esta forma, sí tendríamos una divergencia fuerte, pero no llegó a eso. Es decir, si el precio hubiera llegado hasta esta zona y el movimiento del RSI hubiera sido esta, sí tendríamos una divergencia efectiva. Pero en este caso tenemos algo más leve, pero aún así se ve bastante bien como para que el RSI pueda buscar por lo menos el techo de esta zona de los 70, que implicaría por lo menos una ruptura sobre esta zona, llegar a los 17 o 18 dólares por lo menos, lo cual es una suba bastante importante. Hay que estar atentos a ver cómo se comporta el mercado en términos generales en esta semana, porque hay una alta correlación. De hecho, vamos a ver cómo se podemos comparar. Si queremos comparar, vamos acá arriba donde está la flechita del más, podemos compare y vamos a agregar el S&P. Agregamos el S&P para ver porcentualmente cómo se comportaron y miren esto. Vamos a acercarlo y agrandar un poquito y vemos cómo cuando el S&P subió fuertemente acá lo voy a marcar, subió fuertemente en este movimiento, vemos que también fue un fuerte movimiento en el caso de AMC. Y con todo este periodo de caída que tuvimos donde estuvo un mercado bastante
en bastantes días seguidos en caída, vemos cómo el AMC cayó también fuertemente todo este periodo. Por lo tanto, un mensaje positivo o una semana positiva en los mercados esta semana podría tranquilamente generar un squeeze más que lleve el precio bastante arriba y daría oportunidades para jugar con opciones dependiendo del precio que tenga en el momento, ¿no? Pero se ve interesante como una jugada para prestar atención. Por el lado del squeeze momentum vemos que están en alta volatilidad, squeeze liberado, nos dicen los indicadores. Vamos a sacar el S&P para que lo podamos ver, ahí va. Y vemos que esto está en alta volatilidad, por lo tanto es un movimiento fuerte que estamos como corroborando en ese sentido. Así que veamos cómo sigue esto. Como siempre, suscríbete si no estás suscrito, dale click a la campanita y déjame tu comentario si querés que vuelva a retomar este tema de AMC para hacer un seguimiento de cómo se mueven los próximos días. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Yeah.